Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Finanzas entre Panas. Muchas gracias por estar acompañándonos. Como siempre es un placer que nos acompañes hoy en este episodio. Y bueno, te traemos como siempre con mucha alegría y mucha energía un tema que controversial, muchas opiniones. Clive, ¿qué tal? ¿Cómo estás y qué opinas de este tema que traemos hoy? Pues, primero para empezar de un excelente ánimo, estoy preparándome para una pequeña vacaciones por este fin de semana. Siempre importante disfrutar, ¿no? No solo ahorrar, invertir, siempre es importante también disfrutar, ¿no? Pero en cuanto al tópico de hoy, que son los semiconductores, pues bien controversial, porque hay tanto enfoque en ellos que pues todo el mundo, pues Wall Street, todo el mundo piensa que esa es la apuesta segura y pues hay que irse por eso y puede que no estén equivocados. Pero siempre hay que ver más allá y no solamente ver y caer, sucumbir ante el FOMO. ¿No es así, Carlos? Claro, como siempre lo decimos, es muy importante lo que se dice en inglés, el due diligence, ¿no? Hacer tu Exactamente. tareita, indagar bastante, lo hemos repetido muchas veces, investiga, busca precisamente las dos caras de la moneda. Hay opiniones encontradas, bueno, escucha las dos opiniones y analiza esas dos opiniones con lo que tú ves que realmente está sucediendo para que puedas realmente formarte tu propia opinión, ¿cierto? Sí, exactamente. Y brevemente, como yo dije un término en inglés también, FOMO, que sería Fear of Missing Out, que eso es básicamente el temor a perderse lo que está ocurriendo, el temor a perderse lo que todo el mundo se está aprovechando o lucrando, ¿no? Y bueno, la Entonces, mayoría, la mayoría de los seguidores de Finanzas entre Panas a este punto ya saben que ¿qué es el Clive FOMO, no? es profesor de inglés, ¿no? Ah, sí. Se dedica a eso. Y yo en mi momento también di clases de inglés. Bueno, y por eso es que nosotros nos dejamos llevar a veces también tanto por esos términos en inglés, porque bueno, tenemos mucho contacto con el idioma. Si estás por primera vez escuchando Finanzas entre Panas, pues prepárate porque también vas a tener algo de aprendizaje de inglés allí. Mira, va y de Exacto. gratis. Y, y, y cuando, digamos, se nos escape un término o algo que dijimos, por favor, déjanos en los comentarios y con gusto ahondamos en ello, te respondemos o lo dejamos para un episodio o un video corto de nuestras redes sociales. Así es. Pero bueno, vamos a entrar entonces al meollo, el tema principal de este episodio, ¿verdad? Ajá. Que es el tema, el famoso nombre de esta tecnología, ¿verdad? Que es los semiconductores. ¿Y cómo podríamos explicarle para esa gente que nos escucha que no esté muy claro qué son los semiconductores? ¿Qué podemos ir diciéndole qué representa lo que son los semiconductores en este caso? Bueno, para facilitar la explicación, si es que este aparato que también usa semiconductores, que no sé por qué no quiere funcionar como debe, bueno, no importa, ya está prendido de todas formas. Yo solamente quería poner el timer. Bueno, el semiconductor es, hoy en día, casi ningún aparato funciona sin él. Y bueno, por ahí como dice el nombre, semiconductor, por ahí más o menos van los tiros de lo que es un semiconductor. Si hablamos del cerebro humano, ¿no? En el cerebro humano hay como neurotransmisores que llevan ideas de un lado a otro, llevan impulsos. O sea, yo toco acá, entonces mi cerebro lo registra y entonces todo eso se está comunicando así instantáneo. Bueno, nosotros seres humanos, en nuestra necedad y en nuestra siempre tratando de crear cosas que faciliten nuestra vida o solucionar problemas o lo que sea, pues los semiconductores son, digamos, placas o eh, cosas hechas de metal, pero de un metal altamente conductor. Algunas veces silicio, algunas veces, como le dicen allá por allá en San Francisco, el Valle de la Silicona, también usan todo este tipo de materiales para transmitir datos o impulsos eléctricos parecido como sería nuestro cerebro, para llevar información de un lado a otro y que se procese también en esos mismos procesadores que también califican como
semiconductores, ¿no? Un procesador, seguramente lo han visto. Claro, yo en mi cabeza, por cuestiones generacionales, tengo la foto o digamos la imagen bien clara no sé, no sé, un Pentium Core, lo que sea, una plaquita cuadradita que tiene el logotipo Intel o AMD, que ya vamos a hablar de esas compresas, por cierto. Y una serie de cuadritos que Exacto. precisamente ahí es donde está todo ese poder, ¿verdad? Que tienen estos conductores. Que bueno, simplificando todo lo que Clive dijo, es básicamente los famosos chips. Lo que la Exactamente. gente le dice, ah, es que Correcto. eso tiene un chip. Ah, no, que se quemó el chip. Ah, no, que este equipo electrónico funciona con 2 chips. Bueno, eso que llaman chip, eso básicamente es lo que es un semiconductor. Así como Clay lo estaba gráficamente describiendo, pues esa plaquita donde está una serie de componentes que hacen pues, el trabajo de transmitir y procesar información y que bueno, que cada vez esa transmisión y ese procesamiento es más rápido. Cada vez vamos a velocidades increíbles porque precisamente como Clarice decía, están buscando o se busca que sea casi así inmediato como lo hace nuestro querido cerebro. Nuestro cerebro, exacto. Y bueno, hay miles de ejemplos en las películas, en la serie de televisión, pero el ejemplo, obviamente, otro ejemplo millennial, va a ser Terminator 2. Si ustedes se van al Exterminador 2, se van a esa película, siempre se van a dar cuenta que hay como toda la controversia gira en torno a un pequeño microchip que supuestamente es de 20, 30 años en el futuro y fue lo que quedó después de que Sarah Connor mata al Terminator, al primer Terminator que la fue a aniquilar a ella. Logra aplastarlo, pero queda ese chip. Entonces, me río porque es una de las mejores películas del mundo ever. Y uno de los mejores ejemplos para lo que estamos hablando en este momento también. Exacto. Entonces, si ustedes se fijan, es como un cosito, es palabra bien, como digamos, una plaquita de silicio, aluminio, titanio, todos estos metales así maleables, bien compactos, en donde están como cuadritos, como bien lo ha dicho Carlos, y también tienen como, digamos, como unas púas que por lo general van insertadas en el sistema general como tal. Sí, es lo que les permite ese ensamblaje en el sistema general, ¿no? Exacto. Y bueno, les llaman pines de alguna forma. Y bueno, interesantemente, hablando de lo que estamos hablando sobre el inglés y eso, esta es una de esas palabras que ya es un anglicismo, se convirtió ya, microchip es una palabra que se usa en español, así como los bits, ya tú dices bits, bytes, también, a pesar de que una palabra anglosajona ya fue incluida en el idioma español. Así es. Entonces, volviendo a eso, Terminator, el personaje que hacía, o el exterminador, el personaje que hacía Arnold Schwarzenegger tenía un microchip, un semiconductor en el cerebro. Y pues Sarah Connor y su hijo le abren el cerebro, lo reprograman de manera de que él pueda aprender, porque él estaba solo en lectura, él no podía aprender. Entonces le sacan el chip, lo reprograman, le dicen, ok, necesitamos ahora que aprendas y tal, no sé qué, y le vuelven a meter el chip y él vuelve a despertar. Bueno, básicamente a eso no estamos muy lejos, porque si vemos las locuras que está haciendo Elon Musk con sus robots autónomos, bueno, no son autónomos, son controlados, por ahora son controlados por humanos, pero bastante impresionante. Ese demo también me pareció, en donde el hecho de que unos humanoides tan sofisticados, que no tengan un humano, digamos, debajo de ese robot, pero que sí los estén controlando a radio o cual sea la transmisión que estén usando, me parece bastante impresionante. Sí, es bastante impresionante. Y si eso llega a ser autónomo, no me lo quiero imaginar. Sí, bastante impresionante y también da un poco de miedo, ¿no? Sí, sobre todo después de que hemos visto películas como la que estabas hablando y todo lo que sucede ahí en esas películas, ¿no? No, y Yo Robot también. Sí, muchas. Yo Robot también. Que por cierto, el creador de Yo Robot estaba
criticando a Elon Musk por robarles el diseño de la película. Ah, mira, es verdad. Entonces, impresionante. El arte, ahora la Impresionante, sí. realidad imita el arte, o sea, es impresionante. En vez de ser al revés, es todo lo Ahora contrario. se está haciendo más fuerte el eslogan que de TNT, que tenía el canal este de películas TNT. Pasa, en las películas pasa en TNT, ahora pasa en la vida real, wow. Exacto, exacto. Bueno, entonces para simplificar y terminar la idea, que es un semiconductor, básicamente son esos chips que procesan información, que están a cargo de instrucciones, sean de computadoras, sean de artefactos como carros, como puede ser un brazo mecánico de una fábrica, cualquier cosa que tenga un microchip y que ese microchip procese a milisegundos información, impulsos eléctricos impresionantemente rápidos, que pues básicamente está presente en toda la tecnología hoy en día. Así es. Teléfonos móviles, Muy importante. por supuesto las computadoras, etcétera, etcétera. Incluso las cámaras digitales. Esta cámara con la que estoy aquí haciendo este video con Clive tiene un microchip, sin ir muy lejos, así de fácil. Exacto. Esta cámara, no voy a decir cuál marca, pero esta cámara que tengo acá, por ejemplo, tiene una instrucción de autofocus, que yo se la tengo que deshabilitar para que no constantemente haga eso, ¿no? Pero eso no es que la cámara piense, sino que él tiene una serie de instrucciones en la placa y que el semiconductor procesa. Si el objetivo está muy cerca, muy lejos, trata de mantenerlo en enfoque. Entonces la cámara empieza a mover los lentes por sí solo, ¿sí? O si recibe la instrucción de la computadora de que la cámara está prendida, enciende la lucecita para que él sepa que el usuario sepa que se está grabando, por ejemplo. Exactamente. No es que la cámara es autónoma. La cámara obedece la instrucción que está grabada en su placa y el semiconductor procesa ¡pum! Y él hace el trabajo. Exactamente. Entonces, y esta es la conexión perfecta, como diríamos en inglés, el segue. Esta sería la conexión perfecta para la siguiente pregunta o la pregunta que a nosotros nos interesa más en este canal. ¿Por qué los semiconductores son importantes en la economía? ¿Qué podemos decir al respecto como para empezar, Carlos? Bueno, yo voy a decirlo desde lo más básico, o intentar hablarlo desde lo más básico, ¿no? El simple hecho de que los semiconductores nos permiten que nuestros teléfonos móviles, celulares, como lo quieras llamar, funcionen, es decir, nos permitan mantenernos comunicados de la manera que ya damos por sentada. Totalmente la damos por sentado. La damos por sentado, Totalmente. ¿verdad? Eso, pues, imagínate que se perdieran todas las comunicaciones de un momento a otro. ¿Cómo funciona, por ejemplo, si hay una emergencia? ¿Cómo funciona un sistema de rescate, un sistema de bomberos, un sistema de ambulancia si no logran recibir la información de a dónde tienen que ir? El simple hecho de eso, de las comunicaciones, ya es, los hace súper, súper importantes. Porque tendríamos, si no, que volver a como era en el pasado, cuando precisamente los teléfonos no existían, que la gente tenía que salir a la calle y empezar a gritar para que se haga una cadena de gente llamando al otro, cosas así, porque si no, ¿cómo? Bueno, ¿Verdad? sin irnos a... bueno, sí es un ejemplo bastante diferente, pero para que vean lo esencial que son los semiconductores. Lo omnipresente. Esa es excelente palabra, Carlos. Sí. Omnipresentes, totalmente omnipresentes. Si yo les quiero contar rápidamente una anécdota. Yo trabajaba bueno, todavía, una vez al año me contratan para hacer interpretación simultánea, español-inglés. Escucho en español o viceversa e inmediatamente digo las palabras en inglés. Yo hice varios contratos con una empresa biomédica que básicamente fabrica respiradores o ventiladores para los respiratorios o para el sistema respiratorio, para apoyar el sistema respiratorio.
y también desfibriladores. Me da mucha risa como yo, como profesor de idiomas, me cuesta esa palabra hasta en inglés o en español, las ambas. Defibrillators, there we go. Entonces, el desfibrilador, disculpen ustedes, es el que resucita, el que los paramédicos usan para hacer terapia de electroshock y que el corazón vuelva a su ritmo cardíaco. Exacto. Bueno, esta empresa hace todos los años sesiones de entrenamiento para los ingenieros que les dan mantenimiento a estos artefactos. Y yo estoy ahí haciendo una traducción en estas sesiones. Ya estoy tan familiarizado con los artefactos que me dicen, bueno, pero ya Clive, bromeando los ingenieros, no, ya Clive es ingeniero de esta empresa. Ya es el ingeniero de esta empresa. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, si yo voy al ejemplo del ventilador, cuando ellos lo abren, estamos en la parte de abrirlo y reensamblarlo y todo eso, existe un montón de funciones que están, así como la cámara que les acabo de explicar, el artefacto tiene instrucciones de que, por ejemplo, si una de las mangueras se perfora y ya no está utilizando solamente oxígeno, sino que también necesita hacer como una mezcla de oxígeno y aire del ambiente, pues él mismo compensa o sea, está allí. Si tienes tanto nivel de presión de aire o tanto nivel de presión de oxígeno, pues compénsalo con el compresor interno. O si el compresor interno está funcionando, entonces deja de entregar aire. Todo este tipo de instrucciones, esos son semiconductores trabajándolo. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, imagínense, está conectado a una persona. En el momento que yo los estoy siendo traductor, obviamente no tenemos un paciente conectado, pero imagínense, todos los pacientes que usan ese tipo de artefactos que tienen semiconductores dentro. Sin los semiconductores no pudiéramos tener ese nivel de sofisticación de respiradores, desfibriladores, este tipo de artefactos que salvan vidas. Básicamente, porque imagínate que no funcionara con esas instrucciones, sino que fuera algo manual. Tendría que estar una persona allí atenta todo el tiempo, porque en el momento de que no llegue el oxígeno necesario para la persona, pues la persona deja de respirar y es un grave problema, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos y así todas la industria de manufactura, no de manufactura, la industria de ensamblaje, la industria del mismo McDonald's, en donde hay unas estaciones ahora, bueno, lo siento mucho por las personas que pues se están perdiendo algunos trabajos gracias a varias cosas, ¿no? La subida de los salarios mínimos, las estaciones de que ya se atienden solos y tú haces la orden, entonces ya te quitas a un empleado. Todo eso está lleno de semiconducttores. Los brazos mecánicos que, como ya dije, que dan puntos de soldadura en los carros. O sea, imagínate todo la actividad económica, llamémosla avanzada de alguna forma. Sí. La actividad económica industrializada, hay semiconductores donde quiera. Así es. Incluso en la comida rápida. Mucho. Exacto. En la comida rápida, como ya te lo conté, esas estaciones en donde toman un funcionamiento muy similar a un teléfono o a una tablet. ¿Sí? Tienen su chip Qualcomm. Bueno, ya vamos a hablar de esas empresas, pero tienen un procesador central de esos digamos, móviles con tecnología ARM, por lo general, no x86, que es más o menos este chip de esta computadora que estamos usando. Entonces, todo usa semiconductores, todo. Y bueno, en la antigüedad, o digamos años atrás, los carros eran mucho más análogos. Hay mucha gente que critica eso. Los puristas de los carros les obstina, una palabra muy venezolana, les obstina enormemente o los ofusca enormemente que los autos sean más y más dependientes de semiconductores, cuando antes todo era mecánico, todo era análogo y todo funcionaba bastante bien.
Sí, y que era mucho más fácil de hacerlo funcionar en el caso de que hubiese un problema, volverlo a su estado de funcionamiento, aunque no fuera el 100%, era mucho más fácil que lo que sucede hoy en día, que básicamente si falla algo de alguno de esos sistemas, pues simplemente tienes que llamar a una grúa y que ir al sitio donde tienen el escáner, la computadora que va a leer precisamente cuál es el problema que tiene ese sistema, a resetearlo, corregirlo para que pueda volver a funcionar. En cambio, esos sistemas mecánicos de antaño, pues facilitaban a que cualquier persona, pues con pequeña cantidad de conocimientos, pues pudiera atreverse a simplemente hacer un ajuste manual y continuar su camino Sí, hasta llegar a donde realmente necesitaba llegar y luego reparar completamente el claro, y sistema. tampoco hay que desprestigiar los avances que se han logrado con semiconductores, por ejemplo, la eficiencia combustible que se ha conseguido con los automóviles actuales es incomparable a los de antaño. Por supuesto. Que son más fáciles de reparar, sí, que son más fáciles, que son menos dependientes de lo que sea que está, digamos, la nave madre, perdón, Exacto. la nave madre que les diga, hey, tienes que actualizarte o no sé qué, cada vez más parecido a Skynet, como lo que estaba comentando, pero, pero es como todo en la vida humana. Podemos hablar Exactamente. de mangos, ¿no? Comerse los mangos verdes para comerse los mangos bien maduros y dulces. Así es. Es como que es una de cal y una de arena, creo que es así que dicen. Vale. En fin. Entonces, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Exactamente. Y bueno, para ya darle un cierre pues a este punto de por qué son tan importantes en la economía, pues no podemos olvidarnos también de que existe una aplicación muy importante de los semiconductores, ¿verdad? Que es el tema de los sistemas de seguridad que tienen pues diferentes países. Y ahí lo podemos conectar con el siguiente punto, Clive, que es lo que más en boga está en este momento, que es lo que está más controversial y que es lo que precisamente, si continuamos con el ejemplo del exterminador Terminator, ¿verdad? Nos puede Ajá. causar ese miedo que hablábamos anteriormente, porque es cuál es la conexión que tenemos entre estos semiconductores y lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que busca? Pues, bueno, ¿qué es, mejor dicho? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial no es un, digamos, un concepto nuevo. Carlos y yo, por ejemplo, somos ávidos o éramos ávidos videojugadores. Ya no tanto, pero antes éramos, digamos, ávidos videojugadores. Entonces, ¿por qué agarro este ejemplo? Bueno, porque muchas veces uno cuando jugaba videojuegos, antes que era había una usanza muy grande de lo que es el jugar ante la computadora o jugar ante ese sistema basado en semiconductores, instrucciones, sistema operativo, tú jugabas contra él, ¿ok? Era Tú tu tratabas rival, de exactamente. vencer, exacto, gracias Carlos, era tu rival, tú buscabas vencer a esa computadora. Y bueno, esos enemigos era una forma de inteligencia artificial, ¿ok? Así es. A medida que los videojuegos se volvieron más y más y más sofisticados, era más autónomo y era más impresionante cómo un enemigo ficticio, un enemigo totalmente computarizado, basado en instrucciones, simplemente podría reaccionar al ruido. Por ejemplo, si tú disparabas ¡ta! Y él escuchaba, iban hasta donde estabas tú. Efectivamente. Entonces, eso era una especie de inteligencia artificial, un tipo de inteligencia artificial. Lo Eh, mismo con las cosas automáticas que tenemos en la vida real. Si hay cierta temperatura, apaga la luz. Si hay cierta temperatura, empieza a regar las plantas. Todo este tipo de cosas, ¿no? Carlos, ¿estás a no, punto de decir algo? que te iba a comentar que con ese ejemplo de
de los videojuegos, me hiciste recordar el famoso caso de aquel famoso juego de ajedrez en el que una computadora le Venció. plantó una gran partida hasta vencer al mejor, al campeón del mundo en ese momento de jugar ajedrez. Entonces, Totalmente. eso también es un claro ejemplo de más o menos lo que es la inteligencia artificial. Y mucha gente confunde por ejemplo, a ChatGPT. No podemos evitar hablar de las marcas, ¿no? Y de todas formas, eso no importa. No estamos patrocinados, eso no hay problema. Pero ChatGPT es un modelo de lenguaje, language model, un modelo de lenguaje inmenso. Es tan, pero tan inmenso que aparenta tener esencia, digamos, independiente, que piensa por sí mismo, pero no es así. Es tan sofisticada esa inteligencia artificial que pareciera que es así. Sí, Pero, pareciera que tienes una persona del otro lado de la pantalla exactamente, respondiendo a tus preguntas. exactamente. Ya de por sí, hace años atrás, lo que hacía Google Assistant era bastante impresionante. Siri, bueno, Siri, digamos que fue lo primero, no funcionaba tan bien, pero luego Google Assistant, Alexa, súper impresionantes. Ahora pues Apple está tratando como de ponerse las pilas porque Siri se quedó muy atrás, impresionante. Pero bueno, volviendo a lo de la inteligencia artificial, es eso, tratar de que, digamos, no llamémoslo un programa, pero un montón de datos interactuando entre sí a través de semiconductores, a través de distintas formas electrónicas, pueda tener decisiones casi autónomas o pseudo autónomas que pareciera que es un ente independiente creando y generando cosas. ¿Sí? Y creo que usaste un dato, perdón, creo que usaste una palabra clave ahí que es datos. ¿Por qué? Porque precisamente para que se vea tan autónomo, tan real como si fuera una persona, cada vez tiene que precisamente manejar, trabajar con una cantidad de datos mayor. Correcto. Es más o menos lo que estabas comentando antes de los videojuegos. A medida que se hacían más sofisticados, ¿qué quiere decir que se hacían más sofisticados? Que bueno, eran capaces de procesar más datos y más rápidamente, ¿verdad? Y por eso pues te podían alcanzar esas, digamos, habilidades de, bueno, ya no es nada más que se mueve en una ruta que se le instruyó, sino que reacciona a cosas como ruido. Pero es porque le estás dando esos datos y logró pues procesar ese dato, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde podemos empezar a hablar del hecho de que los semiconductores precisamente son los que permiten que haya esa gran cantidad de datos, tanto almacenados como transmitiéndose y procesándose para que cosas como ChatGPT pues, se vean tan naturales, digamos, ¿sabes? Como, wow, es que esto es una persona que me está hablando al mismo tiempo que yo le estoy dando una interacción, ¿no? Y bueno, estas preguntas, estos puntos que estamos tocando en este episodio, se solapan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la conexión de los semiconductores y la IA? Bueno, perdón, el anterior, que sería los semiconductores en la economía. Ok, bueno, si vamos a las empresas líderes de software y digamos, las empresas que quieren liderar, porque ahorita todos se están peleando a muerte Sí. para ver quién lidera la IA, quién ofrece la mejoría. Si vamos a estas empresas, Google, Meta, Microsoft, Salesforce, OpenAI, por supuesto, que OpenAI fue quien puso a todo el mundo en evidencia, a la misma Google, que antes se decía que Google iba a ser digamos, el estandarte de la inteligencia artificial, y llegó
de la nada llegó OpenAI, bueno, no de la nada, pero digamos bastante inesperado, OpenAI llegó ¡guau! Y les zancadilló a todo el mundo, les pasó por todo el mundo por debajo. Y Y bueno, aparecieron, emergieron ahí como... y luego se descubre que, bueno, había dinero que provenía de Elon Musk, que también Microsoft había estado metiéndole mucho dinero a OpenAI. Y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero, ok, a lo que voy. ¿Cuál es la conexión de la IA y los semiconductores? ¿Cómo los semiconductores están en la economía? Bueno, todas estas empresas están obsesionadas con ser el líder de la AI. ¿Y eso qué significa? Que yo necesito los más avanzados, la mayor cantidad posible para así dejar a mi rival sin ese más avanzado semiconductor. O, decirlo de una forma más sencilla, estas empresas quieren comprar la mayor cantidad de chips que puedan y comprarlos lo antes posible y lo más avanzado posible que tengas. Si, por ejemplo, yo soy Google y yo voy a negociar con Jensen, que es el CEO de NVIDIA, dame lo mejor que tengas y dame lo más que puedas. Y ya. ¿Para qué? Y ya, para llenar cuartos enteros de data centers. ¿Qué son data centers? Bueno, computadores de mayor... No, imagínate un computador, digamos, de escritorio, que es como una torre, que tiene todos sus componentes. Pues estos data centers son eso, pero a la enésima potencia. Sí, muy, muy gran escala. El mejor es el almacenamiento, el mejor cableado de red, los mejores microchips. E incluso ahora que estábamos en esto de los semiconductores y la IA está digamos, es una fuerza o un furor tan grande que ahora muchos países y empresas están contemplando hacer su propia energía nuclear. Claro, porque es que eso es un tema muy importante y clave que está relacionado con la inteligencia artificial que mucha gente no lo está viendo. Y es que todos estos data centers, todos estos centros para procesar toda esa data que ellos quieren manejar para poder ser los que dominen la inteligencia artificial, requieren demasiada potencia eléctrica. Esa Correcto. cantidad de energía que piden es, increíble. Bueno, antes del furor de la IA, todo el mundo cripto, y todo el mundo estaba preocupado porque tú necesitas procesamiento para minar los bitcoins y para minar todas estas criptomonedas. Pues lo que está haciendo la IA deja eso en pañales, la Así cantidad es. de energía que necesita. Sí. Porque para que tú puedas hablar con ChatGPT y que te responda así, esos miles de data centers echando humo, como quien dice, obviamente no echando humo, porque si no, ahí sí hubiera un problema, ¿no? Pero echando humo en el sentido que están trabajando, pues, fortísimo, ¿no? Bueno, pero es que no sé si a ti te pasó, pero a mí varias veces cuando estaba todavía empezando, que apenas empezaba este furor de la inteligencia artificial y de lo que es el chat GPT, yo por curiosidad entré a intentar ver cómo funcionaba, hacerle algunas preguntas y ver qué respuesta me daba. Y hubo un momento en el que me decía que disculpara, un mensaje de disculpas, pero que no podía continuar porque estaban colapsados los servidores de OpenAI. Pues, entonces, o sea, no se daban abasto de la cantidad de gente que estaba tratando de procesar datos allí a través de ellos, ¿no? Entonces, es mucha potencia que se necesita allí, mucha energía. Entonces, por ahí van los puntos de la economía de los semiconductores, la conexión de la IA y los semiconductores. Sin semiconductores no hay IA. Tan simple como eso. Así. Sin semiconductores no hay IA. Esa es la conexión. Importante. Y la conexión económica. Aquí, dime, importante Carlos. destacarles aquí, por si acaso hay alguna persona que no lo tiene muy claro. Recuerden que, por ejemplo, algo como ChatGPT, que Clive dijo que es un modelo de lenguaje, ese modelo de lenguaje
está en constante desarrollo, cada vez va mejorando y desarrollando y ganando más, es decir, se le va agregando más data y precisamente para agregar más data y poder procesarla se necesita precisamente más semiconductores allí, porque es un entrenamiento que se le hace, digamos, al sistema, se le enseña dándole toda esa información para que tenga de dónde dar esas respuestas que nos da, ¿no? De hecho, Carlos, si ustedes han tenido experiencia con ChatGPT, se habrán dado cuenta que los mejores resultados que te puede dar el ChatGPT es cuando tú le das la mayor cantidad de información antes de tú hacer la pregunta. Mientras más contexto tú le des a ChatGPT, el mejor te va a responder. Efectivamente, eso es así. Hace poquito estaba haciendo algo relacionado con marketing, entonces era como una campaña de marketing para alguien allí, y entonces yo le pregunto a ChatGPT, ¿puedo darte a conocer quién es esta persona en base a una biografía que está en internet? Dice, sí, por supuesto, estoy esperando copy, paste, pum, ya sé quién es tal y tal persona. Ok, ¿cómo crearías tú una, no sé, una campaña de Instagram? Bueno, yo haría esto. Ok, está muy bien, pero ¿qué tal si hacemos esto con estos datos y con este requerimiento más específico? Perfecto, lo podemos hacer. Mientras tú más contexto le das, él va refinando y te da la mejor, te da la respuesta que tú buscas, pues. Bueno, de hecho, una noticia reciente, ¿verdad? Que esto seguro lo vamos a seguir discutiendo en los próximos puntos, pero voy a introducirlo aquí porque es clave, creo, para lo que estás comentando. Es que ya OpenAI ha logrado que dos de las empresas más prominentes en el mundo de los semiconductores le fabriquen un chip que ellos mismos han diseñado, que ya no es para entrenamiento, como yo lo había mencionado antes, sino que es para inferencia. O sea, ya están desarrollando la capacidad de que el sistema, con menos contexto, como tú estás diciendo, mientras más contexto, mejor la respuesta. Bueno, porque ahora con menos contexto ya él infiera a qué te estás refiriendo con tu pregunta inicial y así Increíble. pueda darte pues una respuesta más precisa y más concreta, enfocada en lo que tú estás tratando de encontrar, la información que estás tratando ahí de encontrar, ¿no? Entonces, bueno, esto va creciendo de una manera pues bastante acelerada, ¿no? Y ya para entrar antes de entrar a las empresas más prominentes, si ustedes antes creían que las computadoras de hogar, laptops, avanzaban muy rápido, o si ustedes antes creían que las consolas de videojuegos avanzaban muy rápido, que en mi época el periodo de vida de una consola eran 4 años, 5 años, se acortaron a 2, 3. Bueno, hay algunas anomalías, por ejemplo, el PlayStation 3 duró Exacto. muchísimo tiempo, ¿no? Pero si ustedes creen que esto avanzaba muy rápido, esto del chat GPT, y no estamos hablando de Sora, ni DALI, ni nada de estas cosas que generan imágenes y que generan video que a veces da miedo. Es Cuando así. tú les pones un prompt bueno a algo, genera unas imágenes que tú dices, ok. O videos como que tú, ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, hay cosas, digamos, que pues pareciera que pues, va a ser reemplazado totalmente por la IA o por la generación de contenido de la IA. Bueno, Carlos ya mencionó, dijo, asomó por allí, empresas prominentes de la IA. Entonces, ¿cuál es esa empresa? Bueno, ya hablamos de una de las empresas o de las empresas más prominentes de la IA, ¿no? ¿Qué tal con los semiconductores, Carlos? Bueno, yo también mencioné una, ¿no? Sí, claro, hemos ido mencionando algunos de los nombres, Nvidia, por Exacto. ejemplo, pero es importante que dejemos claro para ti que nos estás escuchando, si tú no has escuchado de una empresa llamada Taiwan Semiconductors, entonces no sabes realmente cuál es la empresa más prominente en el mundo de los semiconductores. Ah, Esta empresa, Taiwan Semiconductors, o sea, es la líder, es el top, es la que domina más de la mitad del mercado
de los semiconductores. Es decir, de todos los semiconductores que existen en el mundo. Y acuérdense que ya hemos mencionado que los encontramos en esta camarita, en esta laptop, en carros o coches, automóviles, en la domótica que dijo Clive de las luces que se encienden automáticamente, etcétera, etcétera. Imagínense la cantidad de chips que hay. De todos esos, más de la mitad han sido fabricados por Taiwan Semiconductors. Así de fácil. Increíble. Al nivel de que los clientes de esta empresa son algunos de las empresas más prominentes del mundo de los semiconductores. Es decir, son tan grandes que otras empresas prominentes de semiconductores son clientes de esta empresa. Y por supuesto también clientes que pertenecen al mundo de la inteligencia artificial. Como podemos ver en este momento en pantalla, tenemos una repartición de los principales clientes de Taiwan Semiconductors, como en Apple, Qualcomm, AMD, Broadcom, Nvidia, que Clive acaba de decir que es uno de los más prominentes del mundo de la inteligencia artificial y todo bueno, ahí está, cliente. Y ese porcentaje que vemos en pantalla es el porcentaje de ganancias que se lleva Taiwan Semiconductors de hacer negocios con estas empresas. Apple representa 23%, Qualcomm 8.9%, AMD 7.6%, Broadcom 6.6%, Nvidia 6.3%, luego MediaTek 5.6%, el mismo Intel 5.1%, que esto para mí es impresionante que aparezca Intel como uno de los clientes de esta empresa, Clive, porque recientemente también debemos destacar que Intel se está uniendo con otra de las empresas más prominentes de este mundo, que es Samsung, y están buscando hacer una alianza para destronar a Taiwan Semiconductors como la líder en el mundo de los semiconductores. Esto es una batalla increíble, Clive. Sí, a muerte. Y bueno, esto no es nuevo en el mundo de los negocios, de las empresas. Está obviamente voy a requerir otra vez a nuestra experiencia de nuestros videojuegos. El famoso caso de, así como dice el dicho, mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Ese. Entonces, resulta que por allá en los años 90, el Super Nintendo o el SNES era la consola reinante, a pesar de que habían consolas muy buenas como rivales, como el Sega Genesis. Por ejemplo. Entonces, en esa época, Nintendo estaba pensando, tenía tanto dinero gracias al SNES y les iba tan bien como empresa que ellos estaban pensando ya en lo siguiente, que era la creación de un CD-ROM. O sea, si se recuerdan, antes usábamos CDs para transportar datos, imagínense. Uh-huh. Entonces, usaban el CD, ¿no? Querían hacer el CD para hacer juegos de mayor, digamos, espacio para un Super Nintendo. Entonces querían hacer un Nintendo o una unidad de CD-ROM compatible con el Super Nintendo. Sony fue la empresa que contrató a Nintendo en aquel entonces. Y todo marchaba excelentemente bien. Sony estaba haciendo lo que le mandaron a hacer como ordenado. De la nada, Nintendo decide que no, voy a echar atrás el proyecto. Entonces, bueno, le pagó cierta cantidad del contrato, pero no siguió produciendo como Sony se esperaba. Y Sony se esperaba un ingreso mayor a esto, pues. Esto va a ser por mucho tiempo. El Super Nintendo es súper exitoso, yo voy a hacer más dinero. Y de repente de la nada sale Nintendo diciéndole a Sony, no, vamos a cancelar el CD-ROM, ya eso del CD-ROM, no vamos a hacer eso. Y Sony se queda así como, ok, tú te lo buscaste. Te acepto el reto, o tú te lo buscaste. Y bueno, ya el resto es historia, como ustedes bien saben, se creó el PlayStation. Entonces, si tú miras el control original del PlayStation, es muy similar a un Super Nintendo. Sí. Solo que tiene dos cachitos así, y en vez de tener A, B, X, Y, tiene triángulo, círculo, pero la configuración es la misma. Y en vez de tener L y R, tiene L, R2 y R3. Pero L2 y R2, ¿no? Exacto. Y bueno, de hecho,
De hecho, se basaron en parte porque tiene una X también, como tenía el del Super Nintendo. Exacto. Y entonces, de la nada, o no de la nada, se buscaron un enemigo formidable. Formidable, porque por mucho tiempo Nintendo estaba pisoteada por Sony. Sí, Es hasta ahora, hasta el 2000 algo, que lograron, wow, con el Switch y con el Wii esto, pero por mucho tiempo Sony tenía el pie en el cuello de Nintendo, el pie eso sí. completo. Y entonces, esto en el mundo de la IA y los semiconductores cambia así, así como está diciendo Carlos, que TSMC es, es proveedor de Intel, Intel en cualquier momento, porque Intel está en un momento muy bajo en este momento. Eso como, digamos, como empresa, nadie da un duro por ellos, mucha gente apuesta por ellos de manera arriesgada porque tiene una valoración baja y es una empresa que tradicionalmente fue muy exitosa. Entonces, ver una empresa es como, imagínate que de repente Coca-Cola cae 50% en la bolsa. Todo el mundo va a poner los ojos así, oh, 50% menos, 50% de descuento de Coca-Cola. La Coca-Cola va a dejar de existir, la Coca-Cola va a dejar de ser comprada, no creo. Eh, Entonces, la gente ve ese potencial en Intel, pues puede ser que Intel pues se recupere, porque ahora están con esto del Foundry, que básicamente fábrica. ujú, Foundry es que van a hacer chips, pues crear y manufacturar chips o ensamblar chips como tal, y no hacer la tercerización a Taiwan Semiconductors y exacto. hacerlo en Taiwán. Entonces, ¿cuáles son esas empresas prominentes? Bueno, el gráfico que nos mostró Carlos, TSMC básicamente no tiene competidor. Si hay otras empresas de fabricación o de manufactura, porque por lo general el modelo que ocurre es que se diseñan en Occidente y se envía a ser ensamblado en Taiwán. ¿Por qué? Bueno, porque es más barato, porque es más eficiente, toda la cosa. Si Sí, intentan hacer esto en Estados Unidos, pues es más costoso. es que cabe destacar, Clive, que el hecho es que montar una fábrica, un foundry, una fábrica de esto, es una obra colosal. Requiere demasiado dinero y no solo dinero, sino demasiadas horas de trabajo. Entonces, claro, tardan bastante tiempo en estar ya listas, preparadas para poder sacar los primeros chips funcionales. Entonces, es por eso que estas empresas, antes de ellas intentar ser los fabricantes, pues han preferido, mira, eso ya está todo establecido, todo desarrollado allá, lo están haciendo muy bien, le compro a ellos pues el chip, el producto, y que ellos se encarguen de ver cómo van a hacer para lograr que haga lo que yo he diseñado, ¿no? Pues básicamente por eso es que también ha sido por todo este tiempo pues esa tendencia de que mira, no me voy a complicar, yo diseño aquí, yo necesito este chip que sea así, así asado, que haga esto, esto y esto, y se lo mandan allá a Taiwán y ellos pues, fabrican con esa maravillosa fábrica que tienen allá. Y bueno, así como pasó con Nintendo, posiblemente pueda pasar un turnaround story con Intel, un cambio, digamos un giro de 180 grados en donde ahora pues va a empezar a subir como empresa. Esto pasa muy a menudo en el mundo de las acciones y en el mundo de las empresas. Las empresas tienen que, o no tienen, se reinventan. Cuando llegan a cierto punto deben ir reinventarse. Apple ya lo ha hecho varias veces. Así Apple es. se dedicaba a hacer computadoras, no pudieron competir más con Microsoft, ni con HP, ni con HP, ni con todas estas empresas. ¿Sabes qué? Me voy por aquí. Y avasallaron. IBM, uno de las acciones estrella de Carlos. IBM por mucho tiempo competía con Apple, competía con Microsoft, HP, competía con todas estas empresas haciendo computadoras, más que todo empresariales. Yo recuerdo muy con cariño, pues cuando yo estudiaba en la UCLA, en Barquisimeto, o estudiaba informática, todas las computadoras de los laboratorios eran IBM. Imagínense lo viejo que soy.
que las ThinkPad, en todas esas computadoras que eran como burros de trabajo, eran caballos, o sea, eran muy buenas, resistían, y de repente llegó Lenovo y compró esa división de IBM. IBM vendió eso. Así Dijo, es. ¿sabes qué? Yo no, just take it. So, entonces, Intel está diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a competir ni con Nvidia ni con AMD. Yo voy a competir con TSMC. Porque TSMC es la única. ¿Qué pasa si hay otro fabricante? Me parece una estrategia genial. Ojalá les vaya muy bien. ¿Qué tal si yo hago chips iguales o los hago igual de bien con las instrucciones de empresas que diseñen chips? Yo creo que puedo hacer eso y entonces Intel está buscando hacer eso, ¿no? Exactamente. Nvidia, que se enfocó como caballo por mucho tiempo en gráficos, en hacer tarjetas gráficas El para los GPU. computadores, más que todo para los gamers. Todo el marketing era enfocado a gamers, a jugadores empedernidos, ¿no? Jugadores de videojuegos empedernidos, de repente, ¿sabes qué? La IA. Y se reinventaron y ahora mira cómo les va. Así Entonces, es. pues, esto es típico en las empresas. Se reinventan y pues les puede ir muy mal, pero les puede ir muy bien. Efectivamente. El tema es que muchas veces el resultado de estos cambios, de estas estrategias, pues también depende de factores externos, ¿verdad? Y en este momento, quizás el timing, y esto es una opinión bastante personal, pues no llegó realmente en el mejor momento. El timing me parece que está complicándoles un poco la vida a Intel por haber tomado esa decisión justo en un momento en el que entramos en el siguiente punto, Clive. ¿Qué está pasando actualmente en ese mundo de los semiconductores? ¿Qué es lo que a nivel global está sucediendo? ¿Qué no está pasando, Carlos? So, conectado, bueno, cuando estamos haciendo la preproducción del show, Carlos me cuenta todo este tipo de noticias que estaban pasando y algunas yo, sí, yo había escuchado eso, pero otras dije, wow, está pasando esto, oh, está pasando esto. Bueno, muy conectado a los puntos anteriores, la batalla que está pasando, digamos, a nivel empresarial, a nivel corporativo, es que todas las empresas se están cayendo a golpes. Las empresas de software están cayéndose a golpes para ver quién puede comprar los chips a Nvidia. Y Nvidia, como no se da abasto, porque Nvidia no, por lo general no fabrica sus chips, tiene que decir, hey, TSMC, por favor, dame más. Necesito que me fabriques más chips. ¿Qué haces? Estás muy lento, muévelo, por favor. ¿No? Efectivamente, Entonces, sí. entonces pasa eso con Nvidia y TSMC, ¿sí? Y entonces ahora, para agregarle esa complicación, tenemos el clima geopolítico. Exactamente. El clima geopolítico está haciendo que todo digamos, esta gestión, vamos a llamarlo así, para no usar palabras tan duras, con la situación pues que está viéndose en el mundo de los semiconductores. Pues. Es toda esta gestión de tratar de que Taiwan Semiconductors, TSMC, pueda proveer, siga suministrando toda esa cantidad de chips a las empresas de Occidente. Y también el hecho de que haya otras empresas, en este caso como Intel, que puedan fabricar para en el caso en el que Taiwán, ¿verdad? Semiconductors ya no pueda, no se dé abasto, pues que también haya alguien más allí. Todo esto está complicado por el tema geopolítico porque resulta ser que obviamente esto es un tema también de cuál es la superpotencia mundial económicamente hablando y por qué no también a nivel militar, porque al final todo, como ya lo habíamos mencionado en los puntos anteriores, todo funciona al día de hoy con semiconductores. Incluso temas como misiles balísticos, Exactamente. temas de armamento en general, pues llevan semiconductores. Entonces, claro, hay tanta batalla al día de hoy, ¿verdad? Entre quién va a dominar este mundo,
que se hace complicado. China está intentando controlar para imponerse a Estados Unidos y se rumorea de que realmente no es factible para ellos ya después de que vieron lo que sucedió con Rusia y su invasión a Ucrania, ¿verdad? Se dice que ellos consideran que una invasión a Taiwán, hacer algo parecido, pues no es rentable, no es factible. Pero se rumorea de que es posible que haya un bloqueo a la isla de Taiwán y esto complicaría pues la logística de sacar los semiconductores, todos estos chips que fabrica TSMC ahí en Taiwán para llevárselos pues a sus clientes. ¿Qué pasa? Entonces todo el mundo pensaría, wow, esta es la oportunidad de Intel, porque Carlos está diciendo que es mal momento. Si ellos ya dejan de sacarlos, entonces Intel, que va a estar fabricando, va a tener todas las ventas fácilmente. Pues resulta ser de que TSMC, ni corto ni perezoso, que dicen en mi tierra, ellos ya viendo que eso es una posibilidad, que hay mucha tensión geopolítica en su área, especialmente la tensión que tiene el propio país Taiwán con China, comenzaron a negociar con los Estados Unidos y dijeron, mira, tú necesitas chips, tu economía necesita chips, nosotros los fabricamos. ¿Qué te parece si nosotros ponemos una fábrica aquí en tu territorio? Y nos ahorramos el tema de la logística. Ajá. Y así como Intel recibió dinero por el CHIPS Act que firmó Biden, ¿verdad? Que fue la manera como Intel comenzó a meterse en este mundo de la fabricación de los semiconductores, de crear su fábrica. Pues Taiwan Semiconductors, TSMC, también ha recibido billones y billones de dólares y está ahora mismo cerca de completar la construcción de una fábrica de semiconductores en el estado de Arizona, allá en los Estados Unidos. O sea que va a estar presente allí, y el hecho de que ya tienen todo el know-how, porque ya saben cómo hacerlo, creo que les complica un poco la cosa a Intel para poder plantarle competencia, y es por eso probablemente, mi opinión personal, humilde opinión, que Intel está buscando un aliado y lo está buscando en nada más y nada menos que Samsung para poder realmente plantarle competencia, en este caso a TSMC. Y claro, como Samsung es una empresa coreana y Corea del Sur es un país que es aliado de los Estados Unidos. Exacto. Y pues es factible para Intel, aliarse y traerse a expertos o hacer lo que tengan, los intercambios que tengan que hacer con Samsung. No tendría ningún problema. Ahí no habría ningún bloqueo en ese caso a nivel geopolítico, porque como dice Clay, las relaciones pues son buenas entre estos dos países. Y bueno, entonces, como ustedes recuerdan, the previous president, okay, totally great, okay, Donald Trump, okay, I'm the best, totally the best. Este personaje, ¿no? Él tuvo el ojo muy, pero muy encima de China. Tanto es así que, pues, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en Europa y Latinoamérica, los teléfonos Huawei eran el furor. Obviamente, Apple, por cuestiones de marca, por cuestiones de estatus, todo lo que ustedes quieran, Apple siempre está como número uno en la mente de la gente. Pero Huawei siempre pudo como tocar el nicho de la gente fanática de cámaras y los teléfonos con tecnología más impresionante, así, que le colocaban pues las mejores pantallas, las mejores cámaras. Entonces por mucho tiempo Huawei tenía un nombre de marca bastante fuerte. Y que eran capaces de entregar esa tecnología con esas mejoras a un precio accesible. Exacto. Que era algo que digamos, en el que no era el nicho principal de Apple, pues criticaba. Exacto. Yo estuve allí, debo confesar, que yo siempre veía, pero si este teléfono que tiene esta cámara y hace todas estas cosas, cuesta casi la mitad de lo que me cuesta el Apple, yo no me voy a comprar un Apple. No ¿sabes? lo voy a dudar. Entonces, en aquel entonces,
presidente de los Estados Unidos, él mismo fue tan agresivo contra Huawei que él bloqueó, él dijo, todas las empresas americanas, incluyendo Google, los creadores de Android, no puedes trabajar con Huawei. No, pero no puedes. No. No. Así, tan simple como eso. Y les crearon un bloqueo tan fuerte que de la nada en Occidente los Huawei desaparecieron. O sea, la gente tiene teléfonos Huawei antiguos, bla, 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 pero yo quiero que hagas ejercicio y digas, recuerda a tu último amigo o persona, me compré el nuevo Huawei. No. Desaparecieron del mercado. Porque Donald Trump, basándose en razones de espionaje, al parecer Huawei estaba instalando cosas de espionaje en el Reino Unido y en otras partes, y Estados Unidos observó esto y dijo, no, entonces bloquearon a Huawei totalmente de vender en Occidente. Hay otras empresas chinas que están participando y seguramente están haciendo lo mismo que hacían Huawei. Sí. Bueno, hasta ahí no llego. Es posible, no sabemos, exacto. Pero están los Xiaomi, están los Hero. Hay varias empresas que están como tratando de llenar ese vacío que dejó Huawei. Pero claro, nunca lo llenan porque Huawei, la calidad que ofrecía Huawei por precio era muy... Sí, y en ese bloqueo que recibió Huawei, pues cabe destacar que también, ¿ok?, entra el hecho de que el negocio de Taiwan Semiconductors, TSMC, para obtener esas ayudas, esas subvenciones de los chips, del Chips Act que había mencionado anteriormente, ¿verdad? Con lo que lograron precisamente comenzar a fabricar, o a construir, perdón, su fábrica allá en Estados Unidos. El negocio era que, ok, te vamos a dar dinero para que pongas tu fábrica aquí, pero ya no le puedes vender más chips a Huawei. Y recientemente, una de las noticias que discutía yo con Clive en nuestro previo, es que hay un escándalo ahora porque aparentemente se descubrió que uno de los clientes de TSMC estaba haciendo de intermediario, le compraba los chips y luego se los vendía directamente a Huawei. Y entonces básicamente se estaba violando ese acuerdo y no le quedó de otra a TSMC que retirar la venta por completo a ese cliente, que es una empresa que está basada allá en China. Esto ocurre, así como ocurrió con Huawei en su momento, está pasando con los... Bueno, está muy ligado a los semiconductores, eso del Huawei también. Que pasa también que es que a uno le gusta o no le gusta, a uno tiende a relacionar los semiconductores con cosas inofensivas como computadores, como teléfonos móviles, etcétera. Pero como Carlos bien lo ha dicho, es los gobiernos, el chino, el americano, bueno, ya los, digamos, no quiero menospreciar, pero Inglaterra, Francia, ya no están como que en punta de lanza como antes, como por ejemplo, hace poco tiempo estaba hablando con una alumna que me impresionaba cómo el Concorde, el avión Concorde, el supersónico, era fabricado en Francia y en Inglaterra. Mientras que esas cosas ya no se ven, ya como que se han quedado bastante... Bueno, en fin, eso ya es un poco salido del tema. Volviendo al tema, es secreto de seguridad nacional. Esto, quien tenga el mejor semiconductor o los mejores semiconductores, los más avanzados, tiene una ventaja militar, no solo comercial, militar. Entonces, eso es lo que más le preocupa a los gobiernos. Por eso también es muy álgido este tema. Sí, Carlos. No, que el simple hecho de lo que hablábamos en la relación de los semiconductores con la inteligencia artificial, de este que yo me traje el ejemplo de OpenAI con ChatGPT, que es el modelo del lenguaje que ya no solamente van a ser de entrenamiento, sino que también para que haga inferencias. Imagínense a nivel, digamos, estratégico, militar, de seguridad nacional,
¿qué no están haciendo con los semiconductores para lograr superar a sus rivales en la inteligencia, de inteligencia refiriéndome a inteligencia militar, ¿no? De tener la información de qué está haciendo el otro? Wow, yo trato de imaginármelo y paro, porque si sigo, Da digo, miedo. mira, no, voy a caer en depresión o algo así. O por qué no, cómo la IA está siendo usada para efectos militares. Exacto, Porque efectivamente. la IA fácilmente puede ser usada para efectos militares. Y Ese- recuerden a todos nuestros televidentes y a los que nos escuchan por Spotify, no dejes de escuchar si te gusta más el formato podcast. Los avances tecnológicos por lo general empiezan como avances militares. El Internet es el mejor ejemplo de eso. O la como, Internet, perdón. son ahí en las aplicaciones militares, son como los conejillos de India y se hacen siempre todas las pruebas iniciales. La Internet empezó como tecnología militar. Luego fue que se democratizó, bla, bla, bla. Por eso hay tanto, digamos, conspiraciones y rumores en donde dice que tal tecnología el gobierno ya la tenía hace 5 o 10 años antes de que Bueno, fuese pero es que lanzada comercialmente hablando. se ha demostrado a lo largo de la historia, porque yo estuve viendo en un documental que luego de la Segunda Guerra Mundial, una vez que se finalizó y comenzaron pues todos los juicios contra esta gente de Alemania, los nazis y todas esas cosas, descubrieron que la milicia de Alemania ya estaba usando unos dispositivos que básicamente eran unos CDs, así como CD-ROM, ¿sabes? Que estamos hablando de los años 40. ¿Cuándo usamos nosotros CD-ROM? Hablamos de que los usamos cuando salió el PlayStation, o sea, que aunque Po- ya hace bastante tiempo, no hace tanto como los años 40. Exacto. Y por lo general los avances que tenemos aquí, la computadora portátil y todo esto, por lo general son avances destinados como ventaja militar, para ser Efectivamente. usados como ventaja militar. ¿Y quién nos dice a Carlos y a mí que la inteligencia artificial no está siendo usada como ventaja militar? Yo aseguro que sí. Sí, es Estoy que seguro. es muy difícil pensar lo contrario. O sea, además con la capacidad que están logrando, las cosas que están logrando, pues obviamente, pues en el ámbito militar eso les interesa. Necesitamos también nosotros tener ese poder en Exacto. este caso. Entonces, hablamos de la parte económica, hablamos de más o menos qué es la IA, qué son los semiconductores, hablamos de qué está pasando, toda esta tormenta, toda esta cosa que está pasando. Entonces, ahora vamos a volver a lo que es la esencia de finanzas entre panas. Invertir, cómo me beneficio, digamos, financieramente de esto, o cómo me afecta. Entonces, la pregunta tanto para mí como para ti, Carlos, es, basado en esto que está pasando, porque lo más importante aquí, a quienes nos escuchan, es tener presente siempre el corto y el largo plazo. El corto y el largo plazo. Siempre tengo que, cada vez que yo vaya a pensar en invertir en bienes raíces, acciones, un negocio, yo tengo que pensar en el largo plazo. Yo no puedo invertir, abrir una pizzería y pretender que a los 6 meses ya recobre mi inversión. No Eso no va a funciona así. pasar. Eso no va a pasar. ¿Verdad? Entonces, lo mismo con las inversiones. ¿No? Bueno, hoy el mercado de hoy en día está totalmente desquiciado y a veces las inversiones sí retornan muy rápido, unos porcentajes bastante, digamos, significativos, ¿no? Sorprendente, sí, claro. Sorprendente. Pero la pregunta entonces sería, basado en todo esto que está pasando, en lo que pasa ahora, digamos, el corto plazo, ¿invertiría Clive o Carlos en semiconductores basado en toda esta tormenta, toda esta noticia? Bueno, Clive, yo voy a comenzar diciendo esto. En otros episodios anteriormente
hablamos de que uno de los clientes de TSMC, Broadcom, fue una de mis mejores inversiones hasta el día de hoy. Exacto. ¿Qué pasó? Llegó a un punto que para mis criterios, los criterios que yo uso, que me funcionan según mi mentalidad, para invertir y para decidir cuándo comprar y cuándo vender, llegó al punto en que, mira, está sobrevalorado, prefiero vender estas acciones y usar esas ganancias en una que me dé un valor mayor, un potencial de crecimiento y un mejor dividendo, ¿verdad? De lo que me está dando Broadcom en este momento. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que está sucediendo en este momento es simplemente uno de los puntos a considerar para tomar esa decisión. Sí, yo lo miro, yo veo, concha, está pasando esto. Hay que tener cuidado con estas empresas porque puede que le vaya muy bien a Intel, como tú lo decías, ¿verdad? Pero también la situación no está tan fácil para que eso surja. Vamos a analizar más, vamos a indagar más, vamos a ver qué más están haciendo. Okay. Entonces yo creo que sí, a corto plazo yo considero esto y meto un freno. Digo, hey, ha habido un boom muy reciente, hay unas valuaciones que están exorbitantes, a un nivel demasiado alto. Si todo esta macro se concreta hacia el lado de negativo, lo más probable es que veamos una explosión, lo que se llama explota esa burbuja O una, exacto. de este mundo de inteligencia artificial y semiconductores, ¿no? Y probablemente, pues, muchas de estas empresas que están valoradas a unos niveles tan altos, pues, van a corregir, van a volver a sus acciones, van a volver a unos precios mucho más bajos y quizás, pues, en ese momento den una buena oportunidad de inversión porque si sus fundamentales, como ya dijimos muchas veces, se mantienen, simplemente la caída de los precios es por el tema de corto plazo que estamos comentando, es una buena opción. Ahora, si yo indago y hay un deterioro de todo lo que está sucediendo dentro del negocio, la empresa realmente no está logrando sus objetivos, vemos que los puntos financieros pues van en deterioro, entonces yo digo, hey, se están deteriorando, están intentando resolver esos problemas. En esta situación, yo no invierto ahí. Exactamente. Entonces, discúlpenme nuevamente nuestros queridos televidentes de Finanzas entre Panas y que nos escuchan, pero voy a mencionar nuevamente a Warren Buffett. ¡Eh! ¡Warren Buffett! Bueno, lo que quiero decirles es que si vamos a un episodio anterior en donde, oh, por Dios, Warren Buffett vendió todo Apple, es porque hay recesión. Puede ser. Pero mayormente esa no es la razón. La razón es que ha llegado a una evaluación tan alta, tan exorbitante y su inversión ha sido tan próspera que él simplemente decide, porque él tiene que responderle a muchos inversores. Él toma ganancias para protegerse, ¿no? Y si ocurre esto, si el macro se materializa, él está protegido. Eso por allí. Entonces, ¿por qué traigo colación a Warren Buffett? Porque Warren Buffett dice que si tú tratas de predecir lo que el mercado va a hacer, probablemente no lo vayas a poder hacer. Las mentes más brillantes no han podido predecir qué es lo que va a pasar en el mercado. Por mucho tiempo, personas inteligentísimas como esta persona que se me olvida el nombre ahora, Peter Schiff, que es un experto del oro, por años, Carlos, ha dicho que va a venir la recesión, va a venir el desastre, todo se va a caer, que no estoy diciendo que no, pero ya está diciendo eso desde hace 15 años y por esa terquedad, él ha estado en oro,
Imagínate todos los retornos que ha perdido ese señor. Todos los retornos que ha perdido ese señor. Entonces, si yo me fijo en el macro, así como estoy pensando ahorita, oh, va a explotar la burbuja, va a explotar la burbuja, va a explotar la burbuja. Está bien, puede que explote la burbuja, pero así como la dot-com bubble explotó, mira dónde está Amazon. Mira dónde está Google. Así como puede que explote, porque puede que explote la burbuja de los semiconductores, va a haber un ganador que va a sobrevivir. Claro. Bueno, lo más probable es que haya un ganador que vaya a sobrevivir. Que tú determines cuál es ese ganador, bueno, eso es más difícil, bastante más difícil. Pero si tú basas tu tesis, como uno de mis episodios, en donde yo grabé sobre You, si tu tesis es buena, si tu entrada es buena, es decir, consideraste un margen de seguridad, un precio que tenga congruencia con el valor intrínseco de la empresa y que sí, en el ideal de los casos, está por debajo de su valor intrínseco, es probable que, y si sus finanzas están en buen estado, puede que venga este problema macro por un tiempo. Pero la empresa tiene un nivel de protección mayor porque tiene buenas finanzas, tiene cómo afrontar tormentas. Efectivamente. Entonces, no te enfoques tanto en el macro, no bases una tesis de inversión en el macro. Tú no puedes predecir, ¿y si gana Kamala? ¿Y si gana Trump? ¿Quién va a qué? No, o sea, yo no puedo basar. ¿Por qué yo no invertí en First Solar? Yo no invertí en First Solar precisamente por eso, porque First Solar está tan conectado con quién gane. Si gana Kamala, va a haber inversión en la energía solar, y si no, Trump es más de petróleo. Entonces, yo no me quiero meter en eso. Que tu ingreso dependa del subsidio de un gobierno, I'm good. Thank you. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro una empresa con un valor intrínseco envidiable, con un prospecto de futuro, es decir, que tiene clientes, que tiene gente que le quiere comprar, porque eso también es importante. Puede haber una empresa que tenga muy buenas finanzas, pero nadie les compra. Efectivamente. Entonces, el growth projection, los earnings growth, también muy importante, ¿no? Un compañero de nosotros de Finanzas Entre Panas me mencionó eso en un comentario de nuestros posts. Entonces, si yo tengo mi tesis de inversión bien elaborada, me tomé el tiempo, consulté con personas que confío, busqué la mayor cantidad, traté de hacer una tesis contraria a mi tesis, y la tesis afirmativa o positiva es mayor a la negativa, entonces probablemente tenga éxito, probablemente, no necesariamente, pero probablemente tenga éxito. Y en el caso de que el macro se cristalice, la empresa tiene mayor protección. Y si la empresa tiene mayor protección, tu inversión tiene mayor protección. Si una empresa depende de subsidios, de macro, y está totalmente dependiente de eso, pues no sé si sea muy buena empresa para la cual invertir. ¿Estás de acuerdo con lo que digo, Carlos? Completamente de acuerdo. Ahí es donde decimos, por lo menos, Clive y Carlos pasan. Exactamente. Yo paso. Clive, pero te perdiste todas las ganancias de Nvidia. Sí, ¿no? Yo no compré Nvidia. Primero porque ya cuando oh my God, ya había pasado mucho tiempo. ya había subido todo lo que iba a subir. En la época en la que comprar Nvidia, ¿sí? En la época que comprar Nvidia era PE ratio of 65. O sea, eso quiere decir que las futuras ganancias de Nvidia están sobreestimadas por 65 veces, casi 66 veces. Efectivamente. Entonces, para que eso vuelva, o sea, Nvidia tiene que ganar 60 y pico veces más, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no puedes hacer dinero en Nvidia, porque de hecho yo me beneficio de Nvidia porque yo tengo QQQ. Yo tengo parte de mi portafolio en QQQ. Precisamente por eso, porque yo quiero tener exposición.
Pero QQQ tiene a un montonón de inteligencia artificial y tiene un montonón de inversores ajustando constantemente ese índice. Entonces ellos pueden maniobrar más rápido que yo no. Efectivamente. En cambio, por ejemplo, también tenemos este de aquí de AMD. Jesus Christ. 198.7, el price to earnings, 198.7 veces. Tenemos Cadence Designs, que no sé, estas son algunas de las tecnológicas de Estados Unidos. Salesforce 50. Wow. Sí, Salesforce es barato frente a AMD. efectivamente. Wow. Claro, el P/E ratio no es la única métrica de valoración, pero No, pero ya eso te da una idea de dónde está la evaluación que le está dando el mercado, ¿no? exacto. Entonces cuando yo vi, me meto en Nvidia, eso sería sucumbir al FOMO. ¿Sí? Así es. Porque es que lo que me dice cuando yo veo los fundamentales de Nvidia, sí, está muy bien, pero ¿qué más tiene que crecer? ¿Qué más tiene que vender Nvidia para superar las expectativas que ya tiene? Así es. ¿Qué más tiene que hacer Nvidia para... O sea, ¿qué tan posible es que Eso. Nvidia ¿Qué tan duplique lo que posible gane? ¿Qué tan posible es que Nvidia duplique o triplique sus ganancias? Lo que ya está ganando, que ya es muchísimo. Es una locura. Es una locura. Es definitivamente... No quiero tomarme la libertad, pero me la voy a tomar. Yo voy a decir que la mayoría, el 60% del mercado que está invertido en Nvidia, el retail investor, el inversor particular como Carlos y yo, el 60% es FOMO. Muy poca gente muy posible. invirtió en Nvidia desde el principio, cuando Nvidia mostraba fundamentales buenos y que tenía una valoración lógica, por decirlo de una forma. Básicamente es la psicología de, está subiendo, voy a aprovechar, tengo que meterme porque si sigue subiendo no me lo quiero perder. FOMO. El típico, lo mismo con Bitcoin, lo mismo con todo. La típica idea de está más caro, eso quiere decir que es mejor. Que lo he escuchado, lo he escuchado, es decir que como está más caro, debe ser que está mejor en este momento. Esa falacia lógica la expone mucho Bitcoin. Bitcoin la expone a cada rato. Porque cuando Bitcoin se desploma a 20,000, por ejemplo, se desplomó Bitcoin, vende, no quiero saber nada de eso. Ya no sirve. Pero en el momento que vuelve a los 50,000, tengo que comprar Bitcoin. ¿Por qué no lo compraste entonces a 20,000? O sea, busca la lógica en esa forma de invertir. O sea, ¿cuál es la lógica allí? Deberías haberlo comprado cuando estaba más barato. ¿What? Así es. Entonces, bueno, volviendo a lo de los semiconductores, hay una euforia. Eso está claro. Que puede seguir creciendo, también es claro. Porque todas las empresas, como bien dijimos, con todas las cosas que usamos, van a seguir usando semiconductores. La cosa es saber dónde hay oportunidades de inversión. Efectivamente. Empresas que tienen un buen prospecto de futuro, empresas que tienen finanzas, digamos, no las más perfectas, pero que tengan finanzas sustentables y que tenga, pues, marca sólida, liderazgo sólido. Y yo diría, y quiero destacar aquí que eso es algo que yo tengo el ojo muy abierto, mirando a ver qué oportunidad consigo allí. No quedarte solo con que, no, yo voy a invertir en inteligencia artificial o en semiconductores, entonces nada más voy al que fabrica semiconductores, nada más voy al creador del software. No, hoy lo mencionamos en este episodio. ¿Cuánta energía se necesita para generar ese procesamiento de datos que necesita la inteligencia artificial? Pues las empresas que están en el mundo de la generación de la energía probablemente también se van a beneficiar y pueden ser unos muy buenos ganadores que no todo el mundo está mirando. Yo le tengo el ojo puesto a unas cuantas empresas allí que voy a analizar más a fondo porque puede haber una muy buena oportunidad allí
Y imagínate, son las que están menos, con la evaluación más baja, posiblemente el crecimiento que tengan. Si sigue creciendo la inteligencia artificial y los semiconductores como va hasta ahora, vaya a ser bastante beneficioso. Exactamente. Entonces, eso, no cerrarnos en ese mundo, sino que veréis qué otros jugadores hay en este partido, ¿no? ¿Qué otros están? ¿Qué otros se pueden beneficiar? Vamos a ponerte este ejemplo muy sencillo, Coca-Cola. Vamos a ver hacia dónde Coca-Cola se puede expandir. No estoy diciendo que Coca-Cola vaya a decaer porque es poco probable. Bueno, pueden pasar varias generaciones, como ha pasado, que ha decaído, porque ya muchas generaciones ven a Coca-Cola como veneno. Efectivamente, sí. Puede ocurrir cosas, bueno, Carlos famosamente no bebe Coca-Cola. Y yo tampoco, muy poco. Entonces, pero yo quiero que vean lógicamente, piensen en qué país Coca-Cola no está. Piensen en qué supermercado Coca-Cola no está. Entonces, ¿Coca-Cola tiene realmente crecimiento? ¿Tiene potencial de crecimiento? La respuesta probablemente es no. Entonces, si yo pienso en Nvidia, no quiero hablar mal de Nvidia, chicos, no, calma, pero ¿qué otros clientes, además de Meta, Microsoft, Google, qué otros clientes pueden comprarle a esa cantidad que le han comprado chips para inteligencia artificial y a esa velocidad? ¿Qué más se puede expandir Nvidia? Eso es lo que tienen que pensar. No es que si la empresa es mala, que si la empresa... No. Porque es que ¿de dónde va a venir el crecimiento? ¿Entienden? ¿Entienden lo que quiero decir? Claro, claro. Entonces, ¿de dónde va a venir el crecimiento? ¿De dónde? Chao. Entonces... Ahí se los dejamos. Piénsenlo, analícenlo. Por supuesto, si tienen sus propias ideas, sus propias perspectivas de todo esto que estamos diciendo, alguna respuesta para esa pregunta que ha puesto Clay, ¿de dónde vienen el posible crecimiento de Nvidia? Si va a crecer mucho más y a la velocidad que lo he hecho hasta ahora, pues déjenlos por allí en los comentarios, queremos saberlo. Exacto. Por favor, por favor, sería muy interesante. Sobre todo si sabes realmente dónde va a venir ese crecimiento, porque si yo lo veo claro, pues podría ser incluso una buena oportunidad de inversión allí. Exactamente. Compartan pues todas sus ideas, todos esos pensamientos que esperamos que le estemos despertando con estos episodios y estas conversaciones que compartimos Clive y yo aquí en Finanzas Entre Panas. Bueno, una excelente conversación como siempre, Carlos. No sé qué más quieras agregar, yo ya dije lo que tenía que decir. No, bueno, recordarles pues a ti que estás allí detrás de esta camarita o que estás allí detrás de este micrófono escuchándonos, por favor no te olvides pues de suscribirte a este podcast, ya sea en YouTube o incluso en Spotify, que puedes darles a seguir. Incluso también en Apple Podcast sé que hay un botoncito allí para mantenerte también atento a todo lo que compartimos a través de la plataforma. Y por supuesto, si te está gustando pues episodios como estos, déjanos allí el like para que nos ayudes también a seguir creciendo y a llegarle cada vez a más gente y crear pues una comunidad más grande en la que compartamos todos ideas, como estamos pidiendo que nos las dejes allí en los comentarios. Bueno, Carlos, mejor despedida que esa, pues no, yo creo que lo resumiste todo excelentemente hablando. Entonces, bueno, como siempre, un placer. Esperemos verte por acá en Finanzas Entre Panas, en cualquiera de nuestros canales. Y bueno, siempre un placer para mí, Carlos, hacer estas conversaciones contigo. Igualmente, pues, Clive, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.